Buenos días, Cuarto Congreso Iberoamericano de Investigación en Sociedad, Educación y Psicología. Yo, Leonard Mío, miembro del Grupo de Investigación Estudios Lingüísticos y de Lingüística Interdisciplinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presento el tema de investigación titulado Estudio lexicográfico y cognitivo de las integraciones conceptuales de la sátira política en las revistas limeñas Monos y Monadas 1906-1907 y Variedades 1911. La sátira es considerada la caricatura en prosa y definida por autores como Valero 2014, Hochschild 1981, como el medio literario con el que se critica la, la corrupción de la gobernanza en los territorios hispanoamericanos de una manera mordaz, incisiva y a veces burlesca. Este mecanismo fue empleado en dos revistas limeñas de la primera mitad del siglo XX, Monos y Monadas, que con un castellano limeño coloquial y popular relató de manera satírica o burlesca las costumbres limeñas y variedades, que con la lengua literaria muestra al lector la función crítico-histórica de la sátira con la que se denuncia la corrupción política mediante recursos lingüísticos como el empleo de latinismos, neologismos y préstamos lingüísticos. La metodología empleada es la siguiente. Se evidencia un diseño no experimental, puesto que se recopila y analiza las operaciones cognitivas en la sátira presente en Monos y Monadas de los años 1906, 1907 y de Variedades en 1911, sin realizar modificaciones a la historia peruana. El alcance descriptivo son las variables que operan en la sátira de estas revistas, y el enfoque cualitativo es la comprensión de las operaciones cognitivas de las mismas. La población es la sátira en las revistas ilustradas limeñas de la primera mitad del siglo XX. El muestreo es no probabilístico, puesto que se hace evidente la motivación cognitiva y cultural de estas expresiones lingüísticas, y los criterios son los siguientes. El relato de la política peruana en 1906, 1907, 1911, la distorsión literaria, el deslinde con el humor, la ambigüedad respecto de las costumbres aristocráticas y de la gobernanza del Partido Civil peruano, la creación de la sátira en Monos y Monadas en 1906 y 1907, y la sátira refinada en Variedades en 1911. Las revistas que constituyen el corpus ya se refirieron anteriormente, y se realizó una revisión bibliográfica de la historia de la literatura peruana en el periodo ya aludido con anterioridad. Las técnicas son el análisis documentario y la delimitación de expresiones lingüísticas en las que se manifiesta la sátira. El corpus ya se refirió. El instrumento de recolección de datos es la ficha de análisis cognitivo textual, con la que se delimita la unidad de análisis del texto, se explica la naturaleza de la sátira, se propone la esquematización, se describe este gráfico y se consultan las categorías centrales en el diccionario de la lengua española. Los resultados de la investigación son los siguientes. El léxico político satírico de la primera mitad del siglo XX en el Perú alude a la gobernanza de la oligarquía nacional, evidente con un nivel coloquial y popular del español, inteligible para el público hispanohablante, y que se diferencia de la sátira evidente en otros territorios de la región.
Los componentes del artículo lexicográfico son los siguientes. La entrada, que es el término a definir, la definición misma y las especificaciones técnicas. El ejemplo de uso en el que se evidencia el término definido, y a continuación se presentan las definiciones lexicográficas. La primera de ellas es estruendópolis, que deriva del término estruendo y del sufijo griego polis, referido a ciudad, y que se propone que es la ciudad de ruidos intensos, evidente en el ejemplar de Monos y Monadas de 1907. Por otro lado, se propone volverse lenguas, que es una locución verbal pronominal de la política peruana con la que se refiere al hecho de halagar a un alto dignatario que tiene relevancia regional o mundial, evidente en el ejemplo de uso extraído de Variedades de 1911. Otro término es marcolfa, que se emplea en la política peruana y que alude al diputado y senador que, con la finalidad de engañar a los correligionarios políticos, comete ilegalidades en beneficio propio. Esto según lo propuesto por el Diccionario de la Lengua Española. Evidente en el ejemplo de Monos y Monadas de 1907, y con el que se acota que refiere al diputado y senador del gobierno de José Pardo y Barreda, quien por un lado apoya de manera pública a los oligarcas limeños y por el otro mantiene una postura firme en cuanto al retorno de las prácticas militares de los caudillos del siglo XIX. La discusión se basa en la explicación histórica y literaria de las definiciones señaladas en el apartado anterior. Para ello se utiliza la teoría cognitiva de Foucault y Turner del modelo tetraespacial en la integración conceptual, y con su modelo de los 4 espacios. Un ejemplo de ellos es virus de computadora. El primero de ellos es estruendópolis, con el que se refiere al espacio inicial de la cotidianidad, según Castoriadis 1994, y Ruiz 2000, que alude a los cambios que evidencia la sociedad limeña de 1907, con los que generan incomodidad en los oligarcas peruanos. Es por ello que se proyecta un espacio del urbanismo en el que se hace manifiesto el desorden, el dinamismo y la contaminación propias de las ciudades. Ambos espacios generan elementos en común con la finalidad de crear el término estruendópolis, con el que se refiere al ruido, y evidente con el dinamismo y la contaminación que, según la oligarquía, generan los ciudadanos de clase baja de Lima. De la misma manera, el término marcolfa se basa de manera principal en el teatro peruano, en el teatro que recibe influencias de Francia y de España, evidente en presentaciones de parsimonia con las que el actor genera sugestiones a los espectadores. Estas categorías se proyectan en el espectro político peruano, en específico en los contextos de la votación presupuestaria de 1907, que le guía a sus contemplaciones a los capitales británicos que invierten en la infraestructura peruana. Ambos espacios generan terminología en común con la que finalmente se define y se crea la palabra marcolfa, que refiere al actor, que en específico es un legislador peruano que busca generar complots con otros
grupos de poder enfrentados con la oligarquía. De la misma manera se crea la frase verbal volverse lenguas, ello en el contexto de la cotidianidad elitista. En el caso de Ortiz 2010, en su propuesta historiográfica, alude que el eurocentrismo es la base de las reuniones sociales de la oligarquía limeña en el Club Nacional y que lo manifiestan con los saludos y con reuniones gubernamentales. Ello propuesto en un espacio proyectado de la diplomacia, con el cual se refiere a la adulación de maneras delicadas a las delegaciones europeas que vienen al territorio peruano, comunes en un espacio genérico y que a partir del mismo se crea el término volverse lenguas. Es por ello que las entradas lexicográficas son nombres y adjetivos que refieren a las desigualdades de los territorios peruanos y de la oligarquía regente. El patrón esquemático es el siguiente. Los espacios mentales son los ya referidos con respecto a las discusiones de empréstitos, al mantenimiento del paternalismo y las interpelaciones a ministros para favorecer el engrosamiento de las arcas de la oligarquía peruana. Y las referencias bibliográficas son las siguientes. Muchas gracias por escuchar mi presentación.